cambio climático, aparece esta nueva opción que son los cultivos hidropónicos y que en los cuales empezamos a hablar con más frecuencia, José Luis. Exactamente. Bueno, tal vez es una palabra que la conocimos hace muy pocos años, pero que a partir de ese conocimiento que hemos tenido comenzamos a leer y queremos saber cada vez un poco más y cada vez se ven más artículos en los diarios que hablan justamente acerca de hidroponía. Pero en esta oportunidad nosotros queremos hablar de este tipo de cultivos, hidroponía en la provincia de Entre Ríos, y siempre lo convocamos al ingeniero, Silvana. Es así, ingeniero Winograd, ¿cómo le va? Un gusto, como siempre, charlar con usted un ratito. El gusto es mío, estoy en Posadas Misiones, está lloviendo, estoy participando del Congreso Argentino de Horticultura. La SAO es la organización que agrupa a los que trabajamos en esto. Hace varios años que no se hacía, desde el tiempo de la cuarentena, así que ha sido un gustazo reencontrarme con viejos amigos. Bueno, decíamos recién, ¿no? Cuando se apunta a los cultivos tradicionales y a la preocupación que genera este cambio climático, pero hay nuevas opciones. Y esta es una opción totalmente viable y diríamos que prácticamente 100% redituable. Bueno, hay una alternativa tecnológica. Lo de nueva opción, nosotros desde siempre el ser humano supo que cuando había algún problema de suelo, de agua, de clima, lo resolvía de alguna forma. En Babilonia se hacía agricultura en los jardines colgantes, en Machu Picchu en las terrazas, y los aztecas cuando llegaron a Tenochtitlán y estaba todo el valle ocupado, construyeron las chinampas. O sea que siempre el hombre supo que si no tenía suelo y necesitaba producir alimentos, tenía algún recurso producto de su creatividad. Sabemos mucho más hoy de nutrición, sabemos mucho más de motores, de luz, de bombas, y entonces aparece esta hidroponía que prácticamente, alguna de las que ustedes están mostrando, es ni siquiera sin sustrato, o sea, hidroponía en mera agua. Con agua probablemente solamente. podamos hablar de que NFT, o sea, un lecho muy fino de agua con los nutrientes o una bandeja flotante, pero alguna de las cosas que está mostrando es cultivo en sustratos. Por ejemplo, ahora lo que muestra la cámara, este es en agua, es en un caño en donde solamente circula agua con nutrientes. El previo de tomate, pimiento, es en sustrato. ¿Y cómo es el desarrollo justamente de este sistema en la provincia de Entre Ríos, ingeniero? Bueno, a ver, había un productor haciendo frutilla en sustrato en Concordia hace rato, Andrés Penacci. Este año se instalaron 2 empresas grandes haciendo frutilla a ambos márgenes de la ruta 14, en donde frente al Hotel Ator, esa era la empresa chilena Agroberris que hacía arándanos, y ahora se retiraron, se fueron de la Argentina, y ambas fincas a ambos lados de la ruta las compraron Sendos Ortega, y en ambas están haciendo frutilla, en particular la que está a mano izquierda yendo al norte, frutilla en sustrato, ensayos por ahora. Luego tenemos a Alejandro Panuncio en Colonia Yuí haciendo arándano en maceta, y ahora Extraberris ahí frente al INTA en Yuquerí, con un desarrollo bastante importante de arándano en maceta. Viene ahora probablemente otra novedad que es para preservarnos del HLB, cultivo de cítricos bajo malla antiáfido, aunque por ahora nadie está haciendo cítrico en maceta. Pero en fin, probablemente, no creo que por el lado del cítrico, pero por ahí pitaya, que estamos desarrollando en Mañasco, por ahora en suelo, seguramente en breve, en búsqueda de más intensividad, lo hagamos en maceta. Una vez que uno empieza a hacer un cultivo en maceta, busca más intensividad, o sea, más plantas por hectárea, probablemente busca techarlo para preservarse ya no solamente de helada, que es lo que controlamos hoy, sino y granizo, sino de viento, de exceso de temperatura en el verano, en fin. Avanzamos hacia una fruticultura más tecnificada. La horticultura hace muchos años incorporó el techo, también en alguna medida tímidamente algunos cultivos en sustrato. Cada vez sabemos más de química, de nutrición, de genética, de metabolismo, y podemos avanzar. Aquel productor convencional que está mirando la nota y que le llama la atención, bueno, ¿requiere de una inversión grande en cuanto a costos para empezar, digamos, a producir de esta manera? Sí, estamos hablando de inversiones mayores porque si ponemos un techo, obviamente hay una estructura que puede ser de madera, de alambre, de caños, puede ser un macrotúnel. Sobre ese techo vamos a poner probablemente un plástico,
para preservarnos del frío y de la lluvia. Bajo ese techo de plástico probablemente vamos a poner una malla aluminizada para preservarnos del exceso de calor. Seguramente en el suelo, podemos hacerlo en suelo o podemos hacerlo como está mostrando ahora, con un sistema de conducción de agua. Estoy ahora en misiones con 2 empresas brasileñas que son líderes en esto. Yo trabajo con Agroazul, Argentina, que representa los perfiles de Hidrogood. También trabajo con la firma Gralia, que trae mallas de China, de Chile. Sí, la inversión es mayor. Si estamos hablando de un cultivo hortícola común, probablemente estemos hablando de una sandía, pongámosle, 5 o 6 mil dólares por hectárea. Si vamos a hacer un cultivo a bajo cubierta, seguramente estemos hablando de 30 o 40 mil dólares por hectárea. Y ya en Paraguay hay invernáculos de 200 mil dólares por hectárea. Todavía en Entre Ríos no hay ninguno de estos. Y una vez que se hace esta inversión, digamos, esto es para siempre, después, ¿qué es lo que se contempla, digamos, en cada una de las siembras? Cuando hablamos de una inversión, hablamos de una amortización. Tenemos que evaluar cuántos años nos va a durar esta estructura. Si es más económica y más precaria, nos va a durar 3, 5 años. Si nos vamos a algo muy importante, seguramente nos va a durar 20, pero normalmente la amortización se calcula en 10, como un tractor, una cosechadora, porque probablemente al cabo de 10 años hay cambios tecnológicos que hacen que esa infraestructura requiera una renovación. O sea que efectivamente para hacer una inversión que no es de un año sino de 10, cosa que en la citricultura se conoce, porque se hacía una inversión que era para 20 años y había que esperar 5 para que entre en producción. En este caso no, hacemos una inversión y entramos en producción de inmediato. Por supuesto que para que haya inversión tiene que haber moneda, estabilidad, crédito y consumo. Los grandes problemas de la Argentina son estos en materia macroeconómica. Somos un país que, a diferencia de nuestros vecinos, hace años que no tenemos moneda, crédito, estabilidad, tenemos un incremento de la pobreza. Creo que ha sido parte del debate electoral del año pasado y del debate político de este año. Efectivamente, si vamos a hacer una inversión en infraestructura, tenemos que disponer de una masa de dinero que vamos a amortizar en 10 años. Si no tenemos crédito, tenemos que tener algún socio, algún financista que nos ayude a hacer esta inversión. Por supuesto, podemos ir a superficies más pequeñas, porque en una hectárea de lechuga hidropónica, en donde se producen 15 lechugas por metro mes, estamos produciendo prácticamente 150.000 plantas por mes. Y entonces, si una planta vale 1.000 pesos, en fin, los niveles de facturación también son muy superiores. Ingeniero, rapidito porque no le queremos quitar más tiempo a usted. Aquellos que estén interesados en contactarse con usted, ¿nos pasa un teléfono, por favor? Con todo gusto, mi WhatsApp lo respondo siempre, 115-461-3024. Reitero, 115-461-3024. Me ubican por Facebook e inclusive tengo un canal de YouTube que se llama YouFruber y en donde, bueno, en un rato vamos a postear esta nota que gentilmente me hicieron ustedes. Gracias por permitirme comunicar con la audiencia de Entre Ríos. Hasta siempre, ingeniero. Hasta pronto.